Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de el uso horario donde nos encontremos. Les enviamos un saludo desde Cuadernos Políticos de ayer y hoy, recordándoles que llega a ustedes con el auspicio del Centro de Estudios de Democracia y Participación Ciudadana y del Observatorio de la Diáspora Venezolana, ambas organizaciones con sede Con sede. domicilio acá en Estados Unidos. En Estados Unidos, si bien transmitiendo ya hace 3 semanas desde Miami, donde se encuentra Viviana, y desde Washington, D.C., donde me encuentro. Entonces, saludos, bienvenidos todos a este programa que cuenta con los comentarios de doña Viviana Pacheco. Y a don Alejandro Oropesa. Buenas días, tardes, noches O para noches. Bien, todos. hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Y el tema muy interesante deviene quizás una de las primeras, sí, una de las teóricas que en primer lugar, que fue de avanzada en entender el miedo y el terror ejercido por el Estado en las sociedades, fue Hannah Arendt. Mm, En la obra ya clásica Los orígenes del totalitarismo. Posteriormente, Humberto Eco en Urfascismo, cuando identificaba el decálogo de los ejercicios de los regímenes totalitarios, ubicaba igualmente al miedo y al terror permanente, mm, el estado de zozobra permanente en las sociedades como un mecanismo de dominio de ese Leviatán, de ese gran poder sobre las sociedades a las cuales se domina. En este sentido, entonces, en América Latina, en general, para ubicarnos en la región, hemos visto o somos testigos de algunos regímenes que hacen uso del terror, del miedo y de la zozobra permanente. Entonces tenemos el caso emblemático, por supuesto, de Cuba, mm. que a lo largo de toda la historia de esa autocracia lo ha ejercido el miedo, el terror y el estado de zozobra permanente. También lo tenemos en Nicaragua, de la mano de los Ortega, y lo tenemos en Venezuela, que digamos que son los tres regímenes, digamos, por excelencia, que utilizan el miedo y el terror. Quizás en otros estados lo utilizan con menos saña o quizás en circunstancias muy puntuales, etcétera, pero siempre se asocia al dominio, al control, a la sujeción de esas sociedades, Mm. a ese poder que se pretende omnímodo, de manera tal de cortar cualquier reacción, cualquier manifestación de voluntad de esa sociedad, organizada o no, en contra de los autócratas y del régimen. Ujú. Esto lo hemos visto en los últimos días en Venezuela. En Venezuela, donde la famosa Operación Tuntún, en donde le tocan a la gente la puerta de madrugada, y simplemente los Aleatoriamente. secuestran y se los llevan, Mm, ¿verdad? Igualmente las amenazas permanentes a través de los medios de comunicación que están ya controlados por el régimen. Entonces, la amenaza constante, la persecución permanente, etcétera, son elementos que entonces definen un sistema de persecución y de terror en Venezuela, independientemente que el régimen, no el Estado, que el régimen, el gobierno del dictador Maduro califica a los otros, a los perseguidos como fascistas, y ¿verdad? peligrosos. Y los que ejercen las verdaderas estructuras de práctica fascista son precisamente los que se encuentran en el poder, porque Mm, básicamente para ser fascista hay que ejercer el poder. mm, Entonces, entonces, de ese tema vamos a hablar hoy. De ese mm. tema vamos a hablar hoy, del tema del terror,
de cómo esas, bueno, y asociado a eso la propaganda, pero cómo el miedo, el terror, la propaganda persiguen es dormir a las sociedades, apartarlas del espacio público, ¿verdad? Que se olviden que son ciudadanos y se encierren en la esfera privada para la satisfacción de sus necesidades básicas y no se ocupen de que la libertad o el ejercicio de derechos no se encuentra dentro de la agenda de Mm, los ciudadanos y de los individuos y por lo tanto no es susceptible de ser reclamada a ese régimen. ujú, Viviana Pacheco es experta en esos elementos por su condición de psicóloga social. Entonces, y lo hemos conversado en muchas oportunidades y hace 2 programas ya referíamos a esa realidad, esa posibilidad que mm. estamos viendo hoy cuando Maduro ofreció el baño de Baño de sangre, sangre. efectivamente se ha ejecutado. Entonces, Viviana Pacheco nos tiene mucho que comentar y mucho que decir y analizar en este sentido. Así que muchísimas gracias y doña Viviana con ustedes. Mira, efectivamente, claro, cuando uno habla de las emociones, efectivamente hay mucho que comentar, porque hay muchos niveles. En general, eh, las emociones las podemos tomar desde la perspectiva de la vivencia individual, que Ujú, han aparecido algunos artículos en la prensa independiente en relación a cómo el pueblo venezolano puede gestionar esta vivencia permanente del terror, que es un nivel en lo cual uno puede conversar, pero también las emociones a niveles sociales. Uno puede ser ujú, analizada respecto de esto, ¿no? De cómo el ejercicio de la fuerza y el terror para inhibir la ciudadanía, ¿no? Y ujú. para lograr el control. Y también lo puedes analizar incluso desde el punto de vista con filosófico, ¿no? Correcto, ¿Cuál es el papel que juegan las emociones desde el punto de vista, si quiere decir, como en existencial o las configuraciones históricas y sociales, etcétera? Entonces, efectivamente, hay muchos niveles. Pero dicho eso, lo que hemos ido observando y que de alguna forma también, lo que decías tú en un par de podcasts atrás, ya veníamos sospechando que podía pasar, es que en este ejercicio de poder, en lo que se busca es la aparición de o la gestión de la emoción del miedo, ujú, observamos dos niveles, al menos. Hay un nivel que tiene que ver con lo que dices tú, ¿no? Como eh, esta operación, por ejemplo, Tuntum, operaciones reales de agresión, de tortura, de maltrato, de persecución, de daño, son reales y están orientadas a generar miedo, pero no solo miedo, sino que además pérdida de control, ¿no? Porque correcto. esto de que sea el tuntum y aleatorio lo que hace es que tú estés permanentemente en estado de alerta y eso significa que todos son sospechosos excepto tú mismo. Ujú, Entonces, estas acciones de terror reales, concretas, observables y aleatorias, lo que genera finalmente es lo que dices tú te retiras de la vida social, llevas toda tu energía solo al ámbito privado y finalmente solo puedes confiar casi que solo en ti mismo. ujú. Porque incluso tus parientes más cercanos, Ajá. tu segunda línea, no los que viven contigo en general, pero tu segunda línea también pasan a ser posibles sospechosos y posibles agresores, Y ¿no? posibles delatores. Claro, entonces Delatores. ese tipo de acciones, sobre todo lo aleatorio, están orientadas a lo que decías tú, al retirarse de la vida pública y estar solo a nivel de sobrevivencia en la vida privada y a romper todo tipo de relaciones sociales porque Ujú, todo tipo de relaciones sociales mueve a la sospecha. ¿Ok? Entonces, ese es como el primer objetivo. Y con eso tú lo que haces es desactivar cualquier tipo de movimiento político y cualquier tipo de ujú. participación Y de ciudadana iniciativa. y de iniciativa. Fíjate que Sí. uno lo puede llevar incluso a algunas observaciones de psicología muy básicas, de psicología conductista, que se ve en el comportamiento de las ratas. No estoy homologando seres humanos con ratas, pero son Claro. los experimentos que se hicieron hace muchos, muchos, muchos años. Sí. Cuando tú sometías a las ratas a un castigo aleatorio en que hiciera lo que hiciera, eventualmente podían ser electrocutadas, es decir, hacían una conducta y las electrocutaban aleatoriamente.
porque no las hacían en determinado tiempo y en determinada frecuencia. El comportamiento de la rata finalmente era quedar absolutamente aislada, Ujú, sin moverse y sin querer ser notada, como en esa época se decía como con un comportamiento neurótico, ¿no? ujú, Porque lo que tú generas es una parálisis. Dado que hagas lo que hagas, eventualmente recibes un castigo, lo que tú provocas es que te retiras y te paralizas, ¿ok? Porque en la emoción del miedo hay dos reacciones básicas. El miedo es una emoción básica, eso quiere ujú. decir que está muy Correcto. arraigada en nuestra biología y que tiene que ver con la sobrevivencia, ¿ok? Y tiene dos reacciones básicas. Una puede ser la huida y el Ujú, ataque. Cuando tú tienes miedo, vas hacia adelante, corres, huyes o atacas el objeto que te provoca el miedo o que es la amenaza, o te paralizas y ujú, prefieres no ser visto. En este caso, el hecho de que las prácticas de agresión y generación del miedo sean aleatorias tienden a provocar reacciones de inhibición de conducta. ¿Ok? correcto. Dicho eso, ahora, eso es como la vivencia individual de estas prácticas que son sociales, ¿ok? Ujú, Y el impacto que tiene a nivel de la comunidad. Rompemos lazos y todos son sospechosos, ¿ok? De generarme un potencial miedo. Ahora, hay otro nivel de generación del miedo, y con esto quiero decir que la gente efectivamente tiene juicio de realidad y criterio de realidad, porque ujú, están ocurriendo estas cosas, no son fantaseadas. Hay otro nivel de generación del miedo que es un miedo a nivel, yo diría, ideológico, discursivo, que está al nivel de las creencias, que es más, un poquito más complejo, y ahí no necesariamente hay un juicio de realidad. ¿Qué es esto, por ejemplo, de que la creación de este enemigo ujú, externo que nos viene a atacar, que son estos fascistas, imperialistas, los venezolanos en el exilio, el imperialismo norteamericano, TikTok, WhatsApp, etcétera? Todo ese discurso en que hay un otro, un enemigo que quiere provocar daño a las personas, ese es otro tipo de miedo que está asociado a una creencia, ¿sí? Y esas creencias son mucho más fáciles de desactivar. ¿Por qué? Porque es fácil encontrar argumentos que te muestran que es una creencia falsa, falsa. que es una Por ejemplo, manipulación. fíjate, en ese punto hay una, como dicen en Venezuela, una pequeña palomita. Otro de los elementos, porque nos estamos paseando y finalmente la conclusión es terrible, es que Hannah Arendt, en Orígenes del Totalitarismo, e igualmente Humberto Eco en Urfascismo, nos dice que estos regímenes totalitarios que piensan que pretenden arrebatarle al individuo su condición de ciudadano y hasta su Y de condición ser humano. de tercer humano Mm, a quienes no comparten la ideología de fundamento de esos totalitarismos, siempre identifican dos enemigos, un enemigo externo y un enemigo interno. Si nosotros llegamos al caso de Tercer Reich, fundamentado en una ideología de supremacía de la raza aria, que reconstruía la verdad histórica de la sociedad alemana, o pretendió reconstruir, y ya lo logró, la memoria histórica de la sociedad alemana, había un enemigo externo. El enemigo externo era en un primer lugar el bolchevismo y en segundo lugar, aunado, las democracias occidentales. mm. Estados Unidos, Inglaterra, No, claro. Francia, y por supuesto Stalin, independientemente de que para ganar tiempo firman el Pacto de Acero y posteriormente Alemania invade Rusia. Pero también existía el enemigo interno. El enemigo interno eran, en primer lugar, los sucedáneos consecuentes de la ideología racial, es decir, los judíos y los Mm, gitanos. mm, Pero por otra parte había otro tipo de enemigos, que eran los alemanes arios que no compartían la ideología. Por lo tanto, en Alemania, la operación Tuntún, claro. llevándola allá, era de la Gestapo, era terrible porque igualmente le podía tocar a un judío como le podía tocar a un gitano, como le podía tocar a un ario, a un ario opuesto,
al régimen, independientemente que tenía que ser miembro de todas las cosas que ellos decían, porque era un dominio completo de la sociedad. Esos elementos lo estamos viendo en nuestros países, porque el enemigo interno es el imperialismo. Ahora, ¿cómo es que le dicen? Las democracias, no, la ultraderecha Mm. fascista, ¿verdad? Así como la denominan, la Ese es el externo, ultraderecha ¿no? Es el fascista, enemigo externo. el imperialismo, Claro. por supuesto, de Estados Unidos con la banderita por delante. ¿Y el enemigo interno quiénes Mm. son? El enemigo interno son los 8 millones de venezolanos que votaron que no votaron por ellos. No, y además ese enemigo interno, que es aún más perverso, puede ser cualquiera. Sí, y Porque además también ese enemigo interno son venezolanos. son venezolanos, puede ser cualquiera, porque en el fondo tú le levantas la idea de que tú no sabes si el otro apoya o no apoya al régimen, ¿no? Ajá. Entonces Pero eso se presume que no lo se apoyó, presume. porque el 70%, Claro, y por claro. eso es que se está dando una cosa, un aspecto, una realidad que quizás no había sido tan evidente anteriormente, que era el control y llevar el miedo a las zonas populares Mm, de Venezuela. Porque, por ejemplo, existían los colectivos, existían el control para que te entregaran la bolsa esta de alimentos, que tampoco es que es gratis, es pagada, etcétera. Pero entonces allí el control se daba a través de otros mecanismos. Pero ahora ese miedo que se llevó en un principio a las urbanizaciones de clase media de las ciudades, de las urbes venezolanas, ahora ese miedo toca la puerta en las zonas populares. mm. Es decir, el miedo se extendió a la colectividad nacional, porque el gobierno sabe que el 70% de la población la tiene en contra. Claro, es la mayoría de las personas. Ujú, Ahora, hablando de esto, del miedo, tú ahí se toca el nivel de responsabilidad política de los líderes en una situación así, ujú, ¿no? Porque hablemos en términos como estratégicos. ¿Qué, qué emoción pudiese volver a movilizar a la población para sacarlo de este letargo y aislamiento que provoca el miedo? La primera tentación es movilizarlo a través nuevamente de la rabia, ¿no? Como esto no ajá. puede ser, vamos afuera, Yo tengo eh, la verdad. yo tengo la verdad, Mm. luchemos hasta el final, que es la primera tentación. Que efectivamente, si tú activas otra vez el botón de la rabia, sí generas acción y sí generas movimiento. El problema es que hay que asumir la responsabilidad Ah, de que exacto. hay realidad en los ejercicios de poder sobre esa población. O sea, tú estarías exponiendo efectivamente a esas personas a sufrir daño si tú solo activas el no importa, salgamos a pelear porque ya no Ujú. tenemos nada que perder. Entonces, Ajá. el llamado de los líderes tiene que ver con, efectivamente, activar nuevamente las posibilidades de acción, pero siempre aplicando un juicio y criterio de realidad que tiene que ver con el desarrollo de estrategias de cuidado. ¿Se entiende? Es decir, Es decir, un liderazgo responsable. responsable. El terror es real, o sea, a ese nivel. Están haciendo ejercicios, ¿cierto?, de poder que efectivamente son terroríficos, porque están amenazando la integridad de las personas que viven en Venezuela. O sea, efectivamente pueden morir, pueden desaparecer, pueden ser heridos, pueden estar presos, Torturados. estar torturados, etcétera. O sea, eso es real. ¿Te fijas? Entonces, dado eso, si uno quiere mantener una cierta movilización y una cierta noción de participación ciudadana, hay una primera responsabilidad de activar la participación ciudadana, pero con juicio de realidad, y eso Correcto. significa desarrollo de estrategias de cuidado. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, de cuidado social, es decir, vamos a Sí. hacer esto, no vamos a hacer lo otro. Una segunda derivada que tiene que ver con cómo podemos volver a activar a la gente y salir de esta situación en que están arrinconados, ¿cierto? Con casi una desesperanza aprendida, Ujú. tiene que ver con la emocionalidad de la esperanza, de que sí Claro. hay un proyecto posible y ahí hay otra responsabilidad que tiene que ver con mostrar cuáles son las estrategias, cuáles son los pasos, qué está resultando. Hay una cosa muy importante porque en todo este proceso,
uno de los aspectos que generan más angustia, como te decía al inicio, es la falta de control y la ausencia de perspectiva. Es decir, que todo es Ujú, ambiguo y no se sabe nada. La falta de control está asociado al miedo. Yo no sé ujú. nada. Entonces, otro aspecto que es súper relevante para mantener esta convivencia social, comunitaria, los lazos y las acciones sociales, tiene que ver con ir mostrando qué pasos se han dado, qué resultados hemos alcanzado y qué es lo que viene adelante. Porque si no, tú mantienes esa incertidumbre y es difícil mantener la esperanza cuando tú dices, ah, pero no sé lo que pasa, ¿no? Y al Pero una final, ¿estamos pregunta. bien o estamos mal? ¿Hemos avanzado en algo o no hemos avanzado en nada? Porque si tú empiezas a sentir que repites lo mismo y que están en Ujú, lo mismo y no sabes en qué punto de la estrategia estás, te vas desanimando, ¿entiendes? claro, Entonces, hay otro polo ahí que tiene que ver cómo yo gestiono el miedo, tiene que ver con dar certezas. Incluso dar certeza de las cosas que no han resultado, pero claro, necesitas certeza claro. para poder controlar tu vida. Entonces ahí tienes un segundo aspecto de la responsabilidad de los liderazgos de cómo gestionar ahora los miedos. Y un Pero último déjame nivel, hacerte sí, una pregunta antes dime. de que siga. De lo que tú estás diciendo, por ejemplo, en la primera parte que tú dices, hay un objetivo que persigue el régimen, por supuesto, los dictadores, los autócratas, los tiranos, que es que la gente se entere del ejercicio del miedo. Claro, O sea, a mí no me interesa tocarle la puerta a alguien en la mitad de la noche, pero que nadie sepa. No, lo que me interesa es que, es que sepan. que sepan todos los vecinos que le estamos Sí, tocando, los estamos llevando y los estamos desapareciendo. sí. Por eso digo yo, no sé si sabes el caso de William Dávila, que fue un exgobernador que fue secuestrado la semana Mm, pasada o a principios de la semana, William Dávila, y apareció ayer grave en un hospital con, con evidentes signos de tortura. mm, Yo pienso que eso es hecho absolutamente a propósito. Es decir, el régimen está cayendo en una situación donde en algún momento de decir, déjame ahora, primero lo secuestré a un hombre con un liderazgo serio a nivel nacional. Ahora les muestro lo que mm, les pasó, lo que mm, le hicimos. mm. Y punto. Y el fiscal general mira para otro lado y bueno, dirán, bueno, este señor sí se cayó por unas escaleras. Entonces, y listo. Eso por esa parte, ¿no? La parte de la exhibición Sí, es la de propaganda. la propaganda, su propaganda. Mm, Y por otra parte, está el tema de lo que, de esa de la responsabilidad de los liderazgos, en donde la certeza debe acompañar las esperanzas. mm, Pero en el caso venezolano, en este momento, nosotros podemos decir, hay una verdad mm. innegable. Y la verdad innegable es que Partido Maduro. contra todo, no con pronóstico, pero sino contra todas las trampas previas Mm, de fraude sucesivo y de imposibilidad de acceso a medios de comunicación, de inhabilitaciones políticas, de persecuciones, etcétera, el régimen perdió la elección. ujú, Esa es una verdad, ujú, esa es una certeza. mm. Y sobre esa certeza es que fue posible no construir porque ya la esperanza venía de una Claro. épica inmediata. Pero lo que quiero significarte es que esa esperanza de haber conquistado una verdad que nos las quieren arrebatar, Ujú, da fundamento a una idea de futuro distinto. ujú, ujú. Pero esa idea de futuro distinto está condicionada por el miedo. Claro, es que por eso te digo que esa idea de futuro distinto en algún momento puede perder su fuerza Claro, si no das certeza de cuáles son los pasos que estás realizando para llegar ahí, para llegar a eso. porque solo se va a transformar en una quimera, ¿no? Y se Ujú. desinfla, porque la vivencia, Claro. la vivencia de las Y personas que el están tiempo es un ahí enemigo. es un terror que corroe, ¿no? Y que va minando las capacidades psicológicas, incluso de una persona de mantenerse diariamente, ¿cierto? Funcionando. Em, por eso te digo que es importante alimentar con cierta certeza. Porque, por Ujú. ejemplo, siempre se da el ejemplo de Churchill, ¿no? Como que Churchill toma el miedo y genera un discurso de acción.
Sí. ¿no? Te dice, Esto no es mentira, esto sí es del terror, no te voy a mentir, no te voy a decir, sal a la calle, no pasa nada. No, el juicio de realidad te dice que esto es verdad, pero esto es nuestro plan. Estos son los pasos y estos son los posibles costos. Y estas Y son las había una estrategias de declaración, cuidado. no nos rendiremos Claro, más. jamás. Y Ahora, mientras estaban lloviendo toneladas de bombas sobre Inglaterra, pero ¿no? ahí tú tienes que tener la cierta certeza que tienes recursos para dar esa pelea. Fija, Ujú. porque si no, el llamado a inmolarse, ¿no? Ajá. Eh, entonces ahí tienes como, por eso te decía como la responsabilidad social de cómo gestionar el miedo que hay, que es una reacción real y justificada y legítima, porque hay Y ahora acciones que generan una miedo. pregunta interesantísima. Tal. ¿Tú crees? ¿Podría servir el miedo? Ahora vamos a ubicarnos del lado de los que sentimos miedo. Mm, Entonces, ¿pudiese el miedo ser utilizado o ser un medio para generar esperanza? Yo creo que O es sea, más difícil. utilizarlo, Es que el salto del miedo a la esperanza es un o salto sea, gigantesco. denunciar el miedo, o sea, denunciarlo, o Sí, sea, el compartirlo. terror, o sea, Mira, denunciarlo como un mecanismo para. mira, pegarse el salto como de emocionalidad, a mi juicio, del miedo a la esperanza, es un salto grande, ¿no? Es como que hay varios pasos intermedios, ¿no? Es más probable, de hecho, es como son más cercanas las emociones del miedo a la ira o a la rabia. Están más Ajá. cercanas las dos, ¿no? Por lo que te decía, porque el miedo o tú te retiras o vas hacia adelante, huyes y Ujú. golpeas, ¿no? Tú agredes a lo que le tienes miedo, está mucho más conectado con esa emocionalidad. Ahora, dicho eso, efectivamente una estrategia que tiene que ver con lo que decías tú, dijiste la pasada. Cuando tú empiezas a compartir el miedo, decir, yo también tengo miedo que me pueda Ujú. pasar esto. Ah, tú Hay también. solidaridad. Sí, yo también tengo miedo. Tú también tienes miedo. Es que a mi cuñado le pasó que no sé qué. Sí, es que a mi cuñada le pasó no sé cuánto. Esa conversación de compartir que todos están aterrados y que todos sospechan unos de otros va de alguna forma volviendo a movilizar y a decir, a buscar alguna forma creativa de gestionar el miedo. Es decir, ok, entonces, ¿cómo podemos seguir en esta lucha cuidándonos todos? Por Ujú. eso te decía que vienen las estrategias de cuidado. Esto es real, pero tenemos que seguir, ¿cierto? Luchando por nuestros ideales, pero de una manera inteligente. Entonces, cuando yo comparto con otro, yo tengo miedo por esto, otro. Ah, yo también, por esto, otro. Y acá en el barrio también, la vecina ya tendrá miedo por esto mismo, sí, porque se llevaron. Vamos a preguntarle. ¿Qué Ujú. podemos hacer para cuidarnos? Es ¿No? organizarse desde la Organizarse. base, desde el Organizarse desde la apartamento del solidaridad. frente al que le tocaron la puerta de Claro, madrugada. es organizarse desde la solidaridad, porque Ujú. pasar del miedo a la esperanza es un salto súper exigente, pero pasar del miedo a compartir el miedo y a generar solidaridad de eso es un movimiento más inmediato que empieza a Ujú. movilizar otra vez los vínculos sociales. Mira, Es compartido, exacto. por Ok. ejemplo, es lo que uno observaba en la cantidad de historias y libros que uno lee de los campos de concentración, ¿no? Ujú. ¿Qué hace que muchas de esas personas se organizaran para cuidarse unos a otros? Que empiezan a compartir sus terrores, empiezan a Ujú. compartir sus miedos y eso los valida. Es real y está bien sentir miedo. Lo que yo estoy observando no es una fantasía mía, esto es real. Dado que es real, ¿qué podemos hacer y cómo nos podemos cuidar? Entonces, te Ujú. fijas que en los campos de concentraciones mucha gente tenía estrategias de cuidado grupal, que escondían la comida, que Atendían manejaban a los cierta enfermos, información, que se cuidaban entre ellos. cuidaban a Eso los empieza a niños. movilizar otra vez las relaciones sociales, ¿no? Porque imagínate en una situación así, que es el extremo que casi todos hemos conocido. Si alguien se para así como, ¿cómo se llama esta película? Esta es la del italiano. Era que La cada vida como, es bella. ah, la vida es bella. La Que, vida es que bella. es muy bonita, pero es poco probable que alguien pudiese pararse en un campo de concentración y dar un discurso de esperanza que te Ujú. anime rápidamente. Te puede funcionar una vez, pero después se desgasta. Entonces, Ujú. claro, yo creo, a juicio mío, que es mucho más realista dar el salto de empezar a compartir esta experiencia y generar
estrategias de cuidado Y de solidaridad. comunitario y de solidaridad. El miedo está más cerca de la solidaridad, ¿te O fijas? sea De que aquellos que siempre tienen llegamos miedo. siempre llegamos al punto de una u otra manera que las estrategias tienen que ser mientras más locales, más efectivas, Mm, claro. porque las hace impermeables Porque, a la... porque rompes el aislamiento. O sea, porque Ajá, volviendo a lo que dijimos desde el inicio, el propósito de generar miedo en la población es desactivar claro, es que te movimientos, encierres en es tu casa. desactivar las fuerzas, ¿no? Es romper los vínculos sociales y mantener a toda la gente bajo control, ¿no? Esta Exacto. ratita en un rincón que finalmente no hace nada, porque haga Ujú, lo que haga puede recibir un castigo. Entonces, el movimiento contrario es volver a activar las relaciones sociales de manera estratégica e inteligente, sin ujú, exponerse innecesariamente, efectivamente, a posibles represalias. ¿Sí? ujú. Ahora, ¿por qué los líderes tienen más responsabilidad en esto? Porque siendo líderes, están más protegidos. Claro, Obviamente, son son más figuras visibles. públicas, son visibles, ¿no? Entonces, están más protegidos. eh, y por eso ellos tienen que dar certezas. Los líderes tienen que dar certezas, ¿no? Eh, Porque ahí se hace mucho más poderoso su discurso. Certeza y de alguna Y forma tienen que estimular. estimular Quizás de manera callada, sí, no anunciando Vox Populi la estrategia, pero sí tienen que estimular que comiencen a ver, que comiencen a emerger, que seguramente están emergiendo, lazos de solidaridad basados en el miedo, claro. basados como respuesta al terror. O sea, el terror lo ejerce el Estado, el miedo lo siente el ciudadano. Entonces, esos mecanismos de solidaridad, de construcción de solidaridad y acompañamiento, mientras más locales mejor, Ujú. porque mientras más locales generan más confianza Y entre porque las son más personas que reales. están interactuando porque son más Es reales. porque son Exacto. reales, porque son de verdad. O sea, si tú generas, por ejemplo, mecanismos de solidaridad, que está bien, grandes, así, por ejemplo, nosotros en Chile teníamos la Vicaría de la Solidaridad, Ujú, que nosotros sabíamos que pase lo que pasara, íbamos ahí y íbamos a recibir ayuda. ujú, Nos iban a creer y nos iban a ayudar, que está perfecto. Pero también tienes la solidaridad de inmediata, ¿no? Que si tú percibes un peligro inmediato, tú sabes que puedes contar con la persona que está al frente. ujú. Eso es inmediato, es como Y sabes que llamar a tu tienes a vecino. alguien que te puede oír, Tienes un rostro, tienes una cara, escuchar, no no estamos eres. solos, pero sí porque lo que esto genera Exactamente. es la sensación de que estás solo luchando contra un titán. Ujú, Cuando la forma de desactivar eso es que no estamos solos, porque después del no estamos solos viene no tenemos miedo. ujú, ujú. Fíjate, pero pegarse el salto de estar solo, con miedo, a tener esperanza, es muy grande. Fíjate que y la sociedad venezolana es consciente de eso. Porque fíjate que hemos visto en varias oportunidades, en varias protestas, no solamente de ahora, sino de muchos años, pancartas, carteles que dicen, nos han quitado tanto que hasta nos quitaron el miedo. Yo pienso que ese quitar del miedo significa el ejercicio de dar la cara ante otros que estoy seguro que no me van a agredir. Mm, Por eso saco mi pancarta claro. en la protesta de mis aliados, por decirlo de alguna manera. Pero esa pancarta también puede ser llevada al interior de lo localísimo, Mm, de la construcción de la solidaridad en, en tu, en tu colega mm, inmediato, mm, en tu parte inmediata, en tu individuo co-ciudadano, conciudadano mm. inmediato, porque lo que estás haciendo es ejercer ciudadanía y no entregar tu espacio público así lo restringas. Claro, claro. Exacto. Claro, claro. Entonces, te fijas que hay varios pasos que tienen que ver con desactivar el miedo, o más bien que desactivarlo, gestionar el miedo, porque es una Gestionar. reacción legítima frente a una realidad. Hay una Exacto. amenaza Y real. además el terror es un fin
el terror es un fin y un medio, o sea, es Mm, un medio para el político control. para generar miedo y controlar a la sociedad. Mm. Por lo tanto, las actuaciones para administrar el miedo y para responder con solidaridad también es una acción política, pero de respuesta desde la Claro, ciudadanía, desde el claro. espacio público. Claro. Y que tiene el propósito de reconstruir otra vez el ejercicio ciudadano y ¿Correcto? la reconstrucción de tu identidad como, no solo como ser humano, habíamos dicho que muchas de estas experiencias llegan incluso a la deshumanización, ya que Sí, la sí. reconstrucción de la identidad desde de ser humano, de ciudadano, y en este caso fundamentalmente de ciudadano Sí, que sí, ejerce, y sí, la restitución, que ya hablábamos antes, la restitución de lo justo. Porque claro. acá lo que hemos hablado, el eje de todo esto tiene que ver con la verdad y lo justo, y la justicia, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces tiene que ver con la Y con restitución de las ese orden. definiciones, y ¿Cómo? con las definiciones. Claro. Fíjate que el régimen a la oposición la llama apátrida, antiimperialista, Mm. cachorros del imperio, etcétera, escuálido, Sí, X. es un lenguaje muy soez, No solamente eso, bruto. sino que le arrebata, Mm, le quita su condición de ciudadano, o sea, no lo mm. reconoce como ciudadano, sino que por el hecho de no estar a favor de él, prácticamente se pierde la condición de ciudadano y pasa a ser un apátrida, cachorro del imperio, tarifado del imperio. Lo que pasa es que ahora esa realidad, por eso es que yo veo que los niveles, que eso que estamos comentando de la solidaridad desde la base, es muy importante porque ahora resulta que los cachorros del imperio están en los barrios humildes de las ciudades venezolanas. ¿Me entiende? En donde Maduro hasta el momento pareciera ser que ganó solamente en dos o tres mesas No, pero a además, nivel. además vas a hacer una contradicción a su discurso, porque si él dice que ahora los cachorros imperialistas están metidos en todas las casas de Venezuela, fracasó toda su estrategia de años de Fracasó sacar al toda la imperialismo, estrategia. se O le sea, metió igual, ujú. digamos, ¿no? Uno Y puede decir, entonces tengo bueno, que imponer a través del terror un miedo a la sociedad para generar un retiro definitivo, no definitivo, pero sí, porque nunca las sociedades se retiran no, definitivamente no. del espacio público, pero tiene que entonces aparecer otra ventana de oportunidad para volver a retomar, a reocupar eso. ¿Cómo Sí. vamos de tiempo? Creo Vamos, que ya. súper pasados, pero yo creo que vale la pena. Pero eso, como una raya para la suma, como decimos por ahí, es entonces volver a construir la solidaridad Ujú, comunitaria local a partir de compartir este miedo y la generación de estrategias de cuidado y de alguna forma los líderes comunicar ciertas certezas, ¿no? ujú. Acuérdate que el miedo está asociado a la pérdida de control, ¿no? Y a, Correcto. a lo aleatorio, a lo que no sé qué está pasando. Entonces, los líderes, además de estimular estas estrategias de cuidado local que movilizan el ejercicio Ujú. ciudadano, también son responsables de dar certezas a las personas, en ¿No? términos de decir qué es lo que vamos a hacer, qué está resultando, cuáles son nuestros costos y por dónde vamos a seguir y si vale Correcto. la pena seguir por ahí o no, ¿no? ¿Qué es lo que andamos buscando? Es súper importante en este momento dar certezas y dar estrategias de cuidado, ¿no? Como cuenten conmigo, tenemos todas estas estrategias para cuidarlos a cada uno de ustedes, Ujú. ¿no? Y Eh, hacerse parte y para hacerse parte. cuidarnos, Exacto, para para cuidarnos. Sabemos que cuidarnos, estamos en porque eso, yo como líder también estoy en peligro en riesgo, y ¿te fijas? también yo tengo miedo. Claro, 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 te fijas entonces, porque puede hacer que exista el riesgo, eh, porque todos somos vulnerables, ¿no? Que tú digas, bueno, los grandes líderes están siendo perseguidos y en este momento nos declaramos que estamos escondidos. Ujú. ¿Y el resto? La sensación de abandono, Ajá. ojo, puede aparecer. Esto Puede no ha aparecer la pasado. Eso sensación de, ahorita no ha no, pasado. pero es un riesgo, es como Es un warning, es riesgo. como Exacto. la sensación de, ay, ya nos dejaron solos. ¿No? Ujú. Se escondieron ellos y nosotros, mientras a nosotros nos matan, ¿no? Ujú. Entonces, ahí empieza ese como hormigueo de, ah, son los mismos de siempre, las élites se cuidan entre ellos, no les Ujú. importa los que somos más débiles, más pobres. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque Ujú. eso es un bichito que aparece en estas situaciones. Así es. Así es. Eso es. Bueno, entonces hoy hemos tenido un programa muy interesante sobre
miedo, tiranía y esperanza, y cómo la respuesta de los liderazgos tiene que ser la responsabilidad y las estrategias para generar Ujú, solidaridades de ujú, abajo hacia hacia arriba arriba. y de arriba hacia Mm. abajo, de manera tal que ahí podamos construir una idea común de futuro cercano y próximo sustentados en una verdad. Bien, con ustedes les recordamos que Cuadernos Políticos ayer y hoy llega a ustedes a través de sedes el Centro de Estudios de Democracia y Participación Ciudadana y del Observatorio de la Diáspora a través de la plataforma Ojo con Eso que transmite desde la Ciudad de México. Así que con ustedes estuvimos hoy, doña Viviana Pacheco, Y don Alejandro Oropesa, que tengan una súper buena semana a todos y a construir igual. solidaridad entonces. Así es. Hasta luego, hasta la semana que viene. Adiós.